Antes de empezar con las soluciones de esta guía, recordemos la definición de sucesión, que a fin de cuentas es una función que da los números naturales, en nuestro caso para los números reales, y como función que es, nosotros vamos a definir lo que es la convergencia, pero solo en el infinito. Entonces podemos definir el límite de una sucesión como un valor L que tiene la siguiente propiedad, que para cualquier epsilon positivo vamos a encontrar un n, usualmente grande, de tal forma que la sucesión va a estar cerca de L para ese n grande, donde cerca significa que la distancia entre xn y L va a ser menor que epsilon. Y esto es para todo n que sea más grande o igual que este otro n. Vimos que el límite es único. Intuitivamente, si estamos hablando de dos valores y la sucesión se acerca mucho a un valor, no se va a poder acercar mucho a otro valor. Porque dos puntos siempre van a estar con una distancia fija. Y podemos definir un epsilon que sea mucho más pequeño que esa distancia. Tenemos la definición de divergencia infinito, que es el caso de funciones. ¿Qué pasa si no se acerca a ningún valor cuando n es grande? Pero si crece indefinidamente, ya sea de forma positiva o forma negativa. Entonces tenemos esta definición que no vamos a estar usando en esta aquí. Y por último, la definición de una sucesión acotada, que nos dice que existe un valor positivo m, de tal forma que en valor absoluto, xn es menor o igual que m. Y podemos definir lo que sería sucesión acotada por arriba o acotada por debajo, igual que lo hacíamos con las funciones. Entonces, el primer ejercicio nos dice que probemos que toda sucesión convergente es acotada. Entonces vamos a la definición de convergencia. Convergencia nos dice que para todo epsilon, tomemos epsilon mayor que 0. De hecho, podemos ver aquí que cualquier epsilon es bueno. Por ejemplo, tome epsilon igual a 1. Y la definición de convergencia nos dice que existe un n natural a partir del cual, si nuestro índice supera este valor n, entonces xn menos L es menor que 1. Eso nos dice, por ejemplo, que si aquí está L y hacemos un radio de longitud 1, los xn estarían en este radio. Entonces podemos decir, claro, L podría ser negativo, entonces no necesariamente en valor absoluto es más pequeño L más 1 que L menos 1, pero aquí podemos decir que el tamaño de xn es menor o igual que el valor absoluto de L más 1. Bueno, una forma de verlo es que el valor absoluto de xn es lo mismo que el valor absoluto de xn restándole L y sumándole L. Y lo hacemos así porque aquí podemos usar desigualdad triangular. Esto es menor o igual que la diferencia entre xn y L más valor absoluto de L, donde el primero es más pequeño que epsilon. Eso nos dice que xn va a ser acotado, pero bajo la condición de que n sea grande, que n sea mayor o igual que este n grande. Entonces ocupamos también acotar los primeros términos y no sabemos qué pasa con ellos. Pero sí sabemos una cosa, estamos hablando de un conjunto finito. Entonces, tome m como el máximo entre los primeros valores de xn, o sea, x1, x2, pongámoslos en valor absoluto, hasta xn, y este valor que tenemos que sería L más 1. Escogiendo m de esta forma, tenemos que xn en valor absoluto va a ser menor o igual que n. ¿Por qué? Porque si n es pequeño, está acotado, ya que m es el máximo de los n pequeños, y si n es grande, arriba dijimos que xn está acotado por L más 1. Este ejercicio de la guía nos da ciertas propiedades que cumplen los límites de sucesiones que nos deberían recordar a las propiedades que tienen los límites de las funciones, que el límite es aditivo, que es multiplicativo y que también cuando dividimos las sucesiones, los límites se dividen
bajo una restricción adicional que era que el límite sea distinto de 0. Claro, aquí estamos hablando de sucesiones que convergen. O sea, que no estamos cubriendo el caso de divergencia infinito. No estamos cubriendo el caso donde los límites son infinito, ya sea positivo o infinito negativo, aunque la aritmética va a cumplir propiedades similares. Entonces, en el caso de I, tenemos que A sub n converge a un valor, llamémosle L1, y B sub n converge a un valor que le podemos llamar L2. Y queremos ver que la suma converge a la suma de L1 y L2. O sea, queremos que A sub n más B sub n esté cerca de L1 más L2. Y esto es lo mismo que decir que la diferencia va a ser pequeña. La diferencia la podemos dividir en dos diferencias, que es la de A sub n menos L1 y B sub n menos L2. La definición del límite nos dice, en el caso A sub n, que para todo epsilon mayor que 0, existe un valor n1, tal que cuando n es mayor o igual que n1, se tiene que el valor absoluto de A sub n menos L1, la distancia, va a ser menor que epsilon. Y la misma definición, si la aplicamos a los B sub n, nos va a decir que hay un valor que puede ser diferente al primero, entonces llamamos n2, de tal forma que si el índice supera este n2, entonces la distancia entre los B sub n y este límite 2 sería menor que epsilon. Aquí nos va a servir en vez de epsilon, en realidad escoger epsilon medios. Por una conveniencia, epsilon medios es un número positivo, entonces también vale la afirmación. Y aquí lo que vamos a ver es que si n cumple estas dos propiedades, entonces podemos concluir que ambas distancias son pequeñas. O sea, que si nosotros tomamos n mayor o igual que el máximo de estos dos valores, pongámosle un nombre, un n grande, entonces ambas distancias, A sub n menos L1, es menor que epsilon medios, y al mismo tiempo, B sub n menos L2 es menor que epsilon medios. Y si los juntamos, nosotros tenemos que A sub n más B sub n, le resto la suma de L1 más L2, bueno, claro, la puedo distribuir para escribirlo como la suma de A sub n menos L1 con B sub n menos L2, y usando desigualdad triangular, podemos decir que esto es menor o igual que A sub n menos L1 más B sub n menos L2, y cada uno de ellos es menor que un epsilon medios. Sumando los epsilon medios, tenemos un epsilon. Y esta es la definición de convergencia de la sucesión A sub n más Bn. Si vemos la suma como una sucesión y L1, L2, pues es una suma de números reales, nos da un solo número real que podemos llamar L, vemos que se satisface la definición de convergencia de que xn converge a este L. Y eso es lo que queremos probar. Para la segunda parte queremos ver que el límite es multiplicativo. Entonces, igual que antes, seguimos suponiendo que A sub n converge a un L1 y B sub n converge a un L2. Y queremos acotar la diferencia del producto de las sucesiones con el producto de los límites. Queremos que esto sea pequeño, por lo menos para un n grande. Y nosotros lo que sabemos es que si n es grande, nosotros sabemos que A sub n menos L1 es pequeño,
Y lo mismo con B sub n menos L2. Entonces nos gustaría de alguna forma tener esas diferencias en juego. Y algo que podemos hacer es sumar y restar un término cero. Entonces A sub n menos B sub n le podemos restar un A sub n multiplicado por L2. Para compensar tenemos que sumarle el mismo término. De esta forma nos quedaría la suma de dos restas. A sub n sale a factor común en el primer término, en los primeros dos términos, y nos queda B sub n menos L2. Y en los otros dos términos tenemos el L2, saldría a factor común. Entonces tenemos A sub n menos L1, pase a estar multiplicado por L2. Y usando la desigualdad triangular, podríamos decir que el primer término, podríamos decir que el término está acotado por la suma, el valor absoluto de A sub n, multiplicado por un L2, sumándole el L2 en valor absoluto, multiplicado por la resta de AN menos L1 en valor absoluto. En este momento sabemos que hay términos que son pequeños. Esta diferencia Bn menos L2, asumiendo que n es grande, y A sub n menos L1 también sería pequeño, asumiendo que son grandes. Pero uno puede tener números pequeños que si se multiplican por algo muy grande, no necesariamente van a ser pequeños. Bueno, aquí estamos algo pequeño, acotado, algo pequeño multiplicado por una constante. Si esto algo pequeño es muy, muy pequeño, se come la constante. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, podemos aprovecharnos de lo que probamos en el primer ejercicio. No conocemos cuánto es A sub n, pero sabemos que es acotado. Entonces, si agregamos que A sub n está acotado, si el valor absoluto de A sub n es menor que un valor A para todo n en n, en realidad basta con n grande, pero si, sabiendo que es menor que un valor A para todo n en n, nosotros aquí podemos tomar n apropiado de la siguiente forma. Usando la definición de límite, sabemos que para todo epsilon mayor que 0, existe un n1, tal que si n es mayor o igual que este n1, entonces la distancia entre AN y L1 va a ser menor que este epsilon. Pero no va a ser solo este epsilon, sino que lo podemos dividir por el valor absoluto de L2 y ponerle aquí un 2. Dos veces el valor absoluto de L2 abajo. Y podemos hacer lo mismo usando que la sucesión de los B sub n es convergente. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n2, tal que si n es mayor o igual que n2, entonces la diferencia entre Bn y L2 es menor que un epsilon, pero le vamos a agregar dos veces la cota de los A sub n. ¿Eso qué significa? Que si n es grande, más grande que n1 y que n2, o sea, más grande que el máximo de n1 y n2, entonces lo que habíamos dicho es que esta diferencia, AN por B sub n menos L1 L2, está acotada por este último término que teníamos acá. Y aquí nosotros sabemos que el A sub n está acotado por un A. Que B sub n menos L2 es más pequeño que epsilon sobre 2A. Y del otro lado, vemos que A sub n menos L1 es más pequeño que epsilon dividido entre dos veces el valor absoluto de L2. Entonces aquí tenemos ciertas cancelaciones. Y nos queda epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon.
O sea, esta distancia es menor o igual que epsilon. Y esto nos dice que el límite de A sub n, B sub n, es igual a L1 por L2, que es lo que queríamos probar. Muy bien, ahora nos falta probar el cociente, y este va a tener un formato muy similar. Claro, hay que usar que B sub n es diferente de 0, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en el caso anterior, teníamos un producto y restamos y sumábamos un término. Vean que aquí la división es un producto, entonces en realidad la forma de probarlo hasta cierto punto debe ser parecido. Entonces, lo que podemos observar es que A sub n menos B sub n menos L1 sobre L2, podemos sumar y restar un término que involucre uno de los términos. Por ejemplo, por restar A sub n dividido entre L2 y sumar A sub n dividido entre L2. A este le estamos restando L1 sobre L2. Igual que antes, usamos desigualdad triangular. Y esto nos quedaría valor absoluto de A sub n por 1 sobre Bn menos 1 sobre L2 más 1 entre L2, valor absoluto, por A sub n menos L1. Bueno, esta parte que está aquí, vemos que es pequeña y está acompañada de una constante. Entonces, va a ser pequeño si n es grande. El lado izquierdo tenemos A sub n, que es acotado igual que antes, pero tenemos esta diferencia con la que hay que tener cuidado. Entonces, desarrollemos un poquito más este término. Si desarrollamos más el término, sería poniendo al resto una misma fracción. Nos queda L2 menos B sub n sobre B sub 2 por L2 más 1 entre L2 por A sub n menos L1. Aquí el B sub n está en el denominador. Entonces, ocupamos que 1 entre B sub n esté acotado. Quiere decir que B sub n no puede ser tan pequeño, ¿verdad? Porque si vamos por algo muy pequeño, se volvería muy grande este factor que está aquí. Analicemos un poquito más qué pasa con B sub n. Y es que si en algún lado está L2, digamos que va a ser mayor que 0, puede ser menor o mayor que 0, asumamos por un momento que es mayor que 0, vean que nosotros podemos tomar un intervalo y en este intervalo B sub n va a estar contenido siempre que n sea grande. Y nosotros podemos tomar este intervalo justo a la mitad. Si hacemos esto, podríamos decir, bueno, que B sub n es mayor o igual que L2 medios, y esto nos diría que 2 sobre L2 acota 1 entre B sub n. O sea, la solución 1 entre B sub n estaría acotada. Bueno, en realidad aquí habría que poner un valor absoluto para hacer el caso general, usando que L2 medios es positivo. Entonces sabemos que existe un valor, llamémoslo N3, tal que si n es mayor o igual que N3, entonces en valor absoluto B sub n menos L2 va a ser más pequeño que L2 medios. La desigualdad triangular nos dice que este de acá es mayor o igual que la diferencia entre L2 en valor absoluto y B sub n. Entonces podemos reordenar y esto ya nos diría B sub n en valor absoluto es mayor o igual que L2 medios en valor absoluto. Entonces tenemos que B sub n en valor absoluto es mayor o igual que L2 medios, y esto nos implicaría que 1 entre B sub n en valor absoluto es menor o igual que 2 sobre L2.
Entonces, en particular, bueno, arriba teníamos B sub n multiplicado por L2. Entonces tendríamos que 1 entre B sub n L2 es menor o igual que 2 sobre L2 al cuadrado en valor absoluto. Entonces, ahora sí, aquí les decía que hay un N3 y es porque queremos involucrar un N1 y N2. Que vean que no hemos involucrado en este problema aún, pero que queremos meter aquí para que la distancia de L2 y Bn sea pequeña y la distancia de sub n y L1 sea pequeña. Entonces, usando la definición de límite, nosotros sabemos que si epsilon es mayor que 0, existe un valor N1, tal que si n es mayor o igual que N1, entonces el valor absoluto de A sub n menos L1 es menor que un epsilon. En este caso vamos a tomar un epsilon multiplicado por L2 para cancelar el que aparece aquí. Entonces podemos poner epsilon multiplicado por un L2 en valor absoluto y vamos a dividir entre 2 para que tengamos un epsilon medios. De igual forma, sabemos que existe un N2 tal que si n es más grande que N2, entonces la diferencia entre Bn y L2 es menor que un epsilon, pero vamos a querer cancelar el A sub n, que está acotado por una grande, entonces dividimos entre A. También vamos a querer cancelar este término, 1 entre Bn por L2, y para cancelarlo tendríamos que multiplicar por un L2 cuadrado y un 2 abajo, pero también queremos nuevamente un epsilon medios, entonces vamos a agregar un 2 adicional. Entonces, si n es grande, es decir, es más grande que el máximo entre N1, N2 y N3, podemos empezar con esta diferencia de cocientes. Estaría acotada por la expresión que tuvimos aquí arriba. Y ahora sí, como n es grande, tenemos las siguientes cotas. Bueno, la primera, la de los asubenes, es acotado por A. Aquí A es una cota general. 1 entre Bn por L2 estaba acotado por 2 sobre L2 al cuadrado en valor absoluto. Aquí es importante, este término viene de esta parte de aquí. Y la siguiente, ya es la que involucra el epsilon. Tenemos un epsilon sobre 4a, aquí estamos metiendo los dos juntos, y el L2 al cuadrado. Aquí me faltó poner el cuadrado. Importante que este término tiene que ver con esta diferencia. Y la siguiente es igual que el ejercicio anterior. Tenemos 1 entre L2 y la distancia es menor que epsilon por L2 sobre 2. Entonces aquí tenemos varias cancelaciones. De hecho lo escogimos para que se cancelaran los diferentes términos. Aquí queda un 2. Este de aquí se cancela. Y así nos queda epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Y por definición, tenemos que entonces el límite del producto, por definición, tenemos que el límite de los cocientes es el cociente de los límites. Tenemos un ejercicio adicional que nos dice que si una sucesión es creciente y acotada, entonces tiene que ser también convergente. Y aquí lo que ocupamos es, primero, tenemos una sucesión que va a crecer. Entonces, tenemos puntos, 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 crece. Y digamos que tenemos una cota. Y entonces el resultado nos dice que entonces la sucesión va a tener que acumularse en algún punto. ¿Ok? Bueno. Lo que necesitamos antes de poder demostrar que es convergente va a ser una especie de candidato para ese límite. Converge, pero ¿a cuál valor estaría convergiendo? Entonces, el candidato para esta convergencia es el supremo
de los elementos de la sucesión. O sea, si tenemos un conjunto formado por los elementos xn, básicamente el conjunto de imágenes, estamos diciendo que este conjunto es acotado, ¿verdad? A es acotado. Y eso quiere decir que posee un supremo. Un supremo. Entonces, consideremos este supremo alfa. Alfa el supremo de A. La definición de supremo nos dice, bueno, que para todo n, xn va a estar acotado por alfa. Y también nos dice que para todo epsilon mayor que 0, existe un elemento de A, y el elemento de A tiene la forma un xn, de tal forma que xn es mayor que alfa menos epsilon. Ojo, hagamos un dibujo. Si aquí está el supremo alfa y aquí está alfa menos epsilon, nos están diciendo que hay un punto que está por aquí. En principio podría ser el mismo alfa. Pero como la sucesión es creciente, todos los demás puntos estarían a la derecha. La primera condición nos dice que están limitados en esta barra, y la segunda condición nos va a decir que todos los elementos están a la derecha de alfa menos epsilon. O sea, está en este intervalo. Quiere decir que si n es mayor o igual que n, si n es mayor o igual que n, entonces nosotros sabemos que xn es mayor o igual que x de n grande, que es mayor que alfa menos epsilon, por la propiedad que está en verde. Al mismo tiempo, por la propiedad que está en rojo, podemos decir que este es menor o igual que alfa. Entonces, si hacemos la resta, tenemos que xn menos alfa, por un lado es menor o igual que 0, pero por otro lado es mayor que menos epsilon. Y esto, bueno, si lo acotamos, por ejemplo, por epsilon arriba, esto era equivalente a decir que en valor absoluto xn menos alfa es menor que epsilon. Y esa es la definición del límite. Eso nos dice que el límite cuando n va para infinito de xn va a ser alfa, el supremo. Entonces, no solo la sucesión no solo es convergente, sino que converge al supremo.